como que en este tema ustedes pueden preguntar por lo que quieran, que les cause inquietud, becas, etcétera, lo que quieran. Pero creo que el asunto también de trabajar con organizaciones civiles es que identifiquen la información de interés público que puede tener un mayor impacto, ¿no? O sea, como utilizar el ejercicio del derecho de acceso a la información como una herramienta estratégica. Exacto. O sea, se vayan adquiriendo herramientas en la argumentación, etcétera, porque también es verdad que muchas veces queda voluntad del servidor público, pero por lo mismo también están estas instancias. El camino quizás es más largo, pero están los órganos garantes para que entonces revisen eso, o sea, y que no se quede como en lo que hizo el servidor público, sino que hay todo un sistema que puede como proteger, ¿no? Pero sí es cierto que entre mejor preparados estén con lo que dice la ley, con las herramientas, se vayan armando como estrategias. Entonces se vuelve así, la verdad, como que pensarlo en términos de estrategia, de cómo le hago o qué argumento, para que no me vayan a reservar esto y qué palabras pongo, para que entonces no les des pie a que te contesten tal cosa, ¿no? O sea, se empieza a convertir en eso, pero lo pueden. Porque sí, incluso la idea como de todo este tema es pues exigirle a las autoridades que cumplan con sus obligaciones. ¿Más comentarios, dudas? Sí, bueno. Entonces, esa es la labor del Comité de Transparencia, ¿no? Aprobar la clasificación, aprobar los criterios y reservar información, ya sea por distintos motivos que ahorita les voy a explicar, o también reservar información confidencial, que es la que tiene que ver con datos personales y que están obligadas a proteger. Que las instituciones están obligadas a proteger. Yo más que bien, eso sí es voluntario. Exactamente. Entonces, de este lado pues tenemos las instancias que tienen que ver con el proceso de atención de las solicitudes, y de este lado, que es el procedimiento que seguramente les van a explicar ya con detalle y que van a experimentar, el que tiene que ver con los órganos garantes, ¿no? Que es el recurso de revisión. ¿Qué sucede si no están conformes con la respuesta que les da la autoridad? Pues entonces el siguiente procedimiento es acudir con los órganos garantes. Siguiente. Y entonces, ya para ir concluyendo, este es un resumen de los tipos de información, ¿no? O sea, tenemos información que es pública, que ya platicamos bastante sobre ella y que está dentro de las obligaciones de transparencia, pero en general la información pública es toda la que generan las autoridades, toda aquella que generan las autoridades o que incluso otros actores les entregan a las instituciones, se vuelve información pública. Pero de todo ese universo de información pública también tenemos información confidencial. La información confidencial es la que se refiere a los datos personales, y en esos casos las instituciones están obligadas a reservarla, o sea, ellos no pueden entregar información confidencial, información de una persona. Y entonces aquí entran los expedientes médicos, el nombre, tipo de sangre, estado de salud. Hay algunos datos personales que sí se hacen públicos, pero por razones de interés público. Por ejemplo, el padrón de beneficiarios que mencionábamos hace rato. Ahí está la lista de las personas que reciben los apoyos. Y en ese caso, de hecho al principio esa información se había reservado. Y a partir de una solicitud de información y después del análisis que hizo en ese entonces el IFAI, determinó que es más importante saber si los recursos se están entregando a las personas que debe de ser y de manera eficiente y sin desvío de recursos, porque eso se descubrió, que había inscritos en el padrón personas que ya habían fallecido, personas o 2 veces la misma persona. Entonces, como en realidad eso no se estaba verificando, pues se determinó que para evitar que se haga un mal ejercicio de los recursos de los programas públicos, es más importante publicar los padrones de beneficiarios, ¿no? Entonces, en algunos casos, pero son muy específicos, sí se publican algunos datos personales. O, por ejemplo, nosotras que trabajamos en el instituto y que somos funcionarias, pues nuestro nombre está público, no les decía que una versión pública del CV, de donde estudiamos, de qué estudiamos, y nuestros datos de la oficina, lo que sí son datos personales, entonces esos también se publican. Pero todo lo demás, ¿no? Salvo algunas raras excepciones, se reserva. Las instituciones están obligadas a proteger esa información. Y tenemos por el otro lado la información reservada. Antes de explicarles cuáles son las causas, ¿a ustedes por qué motivos se les ocurre que existe información pública que se tiene que reservar? Porque su publicación puede causar un daño.
¿Qué información pública creen? Bueno, de hecho aquí ya mencionaron algunos ejemplos que más bien son como que aplican el criterio, pero en realidad no hay motivo, ¿no? Pero ¿por qué tipo de información creen que sí se tendría que reservar? De seguridad nacional. Seguridad nacional. Y digamos que, o sea, decimos seguridad nacional, pero ¿qué documentos entrarían ahí? El plano de un penal, por ejemplo. Ajá, claro, ¿no? De hecho acá, pues, el plano de construcción de los reclusorios, porque si se publican, ¿qué daño podría causar? Que se escape el Chapo. Él ni siquiera necesitó. No, de hecho, no sé si se enteraron de eso. Pues que cuando se escapó el Chapo, unos días después salió en, creo que de hecho en primera plana o más o menos de un periódico, que unos meses antes, no es cierto, o sea, como unos meses antes de que se escapara, pero un poquito después de que lo atraparon, habían hecho una solicitud pidiendo el plano de construcción de ese reclusorio, pero se los negaron argumentando que era por motivos de seguridad nacional. Creo que pues ahí utilizó otras estrategias u otras vías, ¿no? Pero bueno, ese es su motivo. Ahora, si alguien pide el plano de construcción de Lecumberri, ¿qué creen que esa es información pública o es información reservada? A ver, ¿quién dice que pública? ¿Por qué? Pues el archivo es un acceso público a la información, ahí está el Archivo General de la Nación. Tal vez antes no, porque era parte de los reclusorios. Ajá, Pero ahorita, bueno, tal vez podría ser no pública, porque ahí está la historia de la nación, entonces sí tiene que tener cuidado, pero parte del patrimonio está, de todos. Está el acceso libre, ¿no? Ajá. ¿Y quiénes decían que reservada? ¿Por qué decían que reservada? Porque ahí hay datos que son reservados justamente dentro del archivo. Ah, ok, bueno, sí, ese es otro motivo. En el caso de Lecumberri sí es información pública porque el motivo por el cual se reservaría, digamos, o sea, ya no existe. Si se publica ahorita ya no puede, el plano de construcción estamos hablando, ¿eh? Si se publica en realidad ya no puede causar un daño, no hay forma de comprobar que si se publica el plano de construcción va a causar un daño, a diferencia de los reclusorios que sí están en funcionamiento. Entonces, cuando se acaba la razón por la cual se reserva la información, vuelve a ser pública. O sea, en su origen es información pública, pero se reserva por determinados motivos. Entonces, cuando esos motivos se extinguen, ya no existen, entonces vuelve a ser pública, ¿no? Y para eso también se establece un periodo de temporalidad, ¿no? Que ahorita la ley antes era de máximo 12 años, ahora es de máximo 5 años. Pero después de esos 5 años se evalúa si todavía están vigentes las razones por las que se reservó. Si siguen vigentes, pues se vuelve a establecer un periodo. Y en el caso que decían del archivo, bueno, ese es todo un tema, de hecho no está resuelto, porque existe una categoría para los archivos históricos. Bueno, es que esa categoría tiene que ver con confidencial, pero bueno, no tiene que ver con el tema, que pusieron archivos históricos confidenciales, y como les decía que la información confidencial es de reserva permanente, pues eso siempre va a ser reservada porque se tiene que proteger a la persona. Entonces dijeron, bueno, si estos archivos sí son históricos, o sea, si son históricos, son públicos. Pero como son históricos confidenciales, pues pesa más lo confidencial y entonces los vamos a reservar, ¿no? Pero es una cosa que todavía no está resuelta. Hubo mucha, como que quejas por eso. Pues porque efectivamente son archivos históricos y ahí se está perdiendo el tener acceso a gran parte de la historia del país, del patrimonio, y para explicar muchísimas cosas, ¿no? Entonces todavía, como ven, el tema de la información pública es un gran universo, porque además no solamente tiene que ver con la información pública que se generó este año o que se generó en los últimos 10 años, sino que se ha generado con la historia del país. Y entonces en temas que son muy escabrosos, muy espinosos para el país, pues todavía hay como cierta reticencia. Entonces, bueno, ese tema todavía no está resuelto. Y bueno, el armamento en posesión del ejército, ese es otro ejemplo de información reservada. O las averiguaciones previas no concluidas. Si quieres darle la siguiente, ya mejor les explico cuáles son las razones.
¿Por qué razones se va a reservar información? Y estas las van a encontrar en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Entonces tenemos que, si es información que puede menoscabar las negociaciones internacionales, se va a reservar. ¿Cómo qué tipo de información? Acá se me equivoca. El Tratado de Libre Comercio, ¿no? Algo El así. Tratado de Libre Comercio, pero ese ya está negociado. Entonces, una vez que ya está negociado, se publica. Pero si está en proceso de negociación, esa información va a ser reservada hasta que terminen de negociar. Las visitas de los presidentes, la agenda, por ejemplo, de dónde se van a reunir, ¿no? Eso también por motivos de seguridad. Testigos protegidos en una averiguación. Por ejemplo, exactamente, eso también es información reservada. Bueno, eso creo que tiene que ver con otra causa, pero también es información reservada. Entonces, toda aquella que pueda menoscabar las negociaciones internacionales se va a reservar. Por motivos de seguridad pública y seguridad nacional. Esta es una de las causas más controvertidas, porque el término, como se pueden dar cuenta, es muy amplio, ¿no? De repente todo el mundo se pregunta ¿y qué es seguridad pública o qué es seguridad nacional? Entonces por eso es muy controvertido. La PGR es de las instituciones que reservan más información por ese motivo. Y también les comentaba que en muchas ocasiones lo aplican pues solamente como de manera muy fácil, sin seguir bien la prueba de daño. Otra cosa importante. Cuando se reserva información, las instituciones tienen que comprobar que eso va a causar un daño. Digamos que sí tiene que ver con argumentación, pero les decía que bajo ciertos principios y hay un montón de criterios que se tienen que cumplir para justificar que si esa información se publica va a causar un daño. Entonces, cuando eso no está muy fuerte, o sea, cuando no está bien argumentado y no se está comprobando que va a causar un daño, pues entonces en esos motivos, en esas ocasiones, se modifica la respuesta y se abre la información, ¿no? Porque no está bien argumentado, porque en realidad no hay un motivo. Entonces, en términos de seguridad pública y seguridad nacional, eso sucede mucho, que se reserva información por esos motivos y en realidad el criterio está mal aplicado. Pero por supuesto también si hay información que se tiene que reservar por motivos de seguridad pública y nacional. Información que puede poner en riesgo la vida de una persona, la vida, seguridad o salud de una persona, ¿no? Si es información que va a poner, que va a causar un daño a una persona, entonces esa también se reserva. Cuando vulnera expedientes judiciales de procesos deliberativos en curso. Todos aquellos procesos deliberativos que todavía no causan estado, cuando se pide información sobre esos procesos, es información reservada hasta que no cause estado. Ahí, depende, no sé si ustedes van a preguntar a información sobre procesos deliberativos, pero sucedió que una organización quería saber ¿cuántos crímenes por homofobia hubo en la Ciudad de México en los últimos, creo que desde los 80s querían saber? Y ellos habían hecho un rastreo hemerográfico en donde ahí se habían publicado nombres, número de expediente y habían hecho una lista y lo que querían pedir era una versión pública de esos expedientes. Pero entonces ahí el primer ejercicio fue preguntar de todos esos casos, cuáles ya habían causado estado y cuáles no, porque de los que habían causado estado ya se podía pedir una versión pública del expediente, pero de los que no, pues no se podía hacer, sino solamente información estadística. Entonces, cuando un proceso deliberativo está en curso, como eso puede interferir con el resultado, con la resolución, entonces en esos casos se reserva la información. Cuando esa información pueda obstruir el cumplimiento de la ley, ¿no? En todos los casos tiene que estar muy bien comprobado, pero si esa información va a interferir con el cumplimiento de alguna norma, entonces esa información también se reserva. Cuando pueda poner